Ok, comenzamos. Buenos días, buenas tardes. Comenzamos buscando la velocidad que te marca la música. Y con esa velocidad empiezas a buscar poco a poco algo de resistencia mientras te voy explicando lo que hacemos hoy, ¿no? Vamos a hacer Sorogain. Ahí veis el vídeo de la ruta real. Y este vídeo está hecho con alumnos, alumnas, amigos, amigas, con Bea, Asier y Alfredo. Bueno, la ruta que vamos a hacer es un puerto que si quieres, la realidad es que es bastante exigente. Si tú quieres lo puedes hacer más tranquilo. Y en vez de hablar de porcentajes de vatios, que en algún momento puede que diga, o hablar de porcentaje de frecuencia cardíaca, que también en algún momento puede que diga, sobre todo voy a hablar de la sensación de esfuerzo, de lo que siente, ¿no? Cada quien en su casa puede tener una bici u otra y pues puede controlar la intensidad de una u otra forma. La genérica para todos, para todas, es lo que sentimos, ¿no? La sensación de esfuerzo. Y lo básico es, tenéis la gráfica que estamos usando con varios colores, ¿no? Tenéis la gráfica color azul, una zona azul, verde, amarilla, naranja y roja. Pues el azul es el más básico, el más tranquilo de los esfuerzos, de las sensaciones de esfuerzo, y la roja es la más exigente. Y con eso vamos a ir viajando por las intensidades. Entrar en calor, empezar a sentir el esfuerzo bajo, sensación en las piernas, con pulsómetro 65%, con vatios 55% llegar. Aquí en la ruta fuimos desde Urquiaga, bajamos a Francia y desde Francia, desde un pueblito que se llama Urepel, que vamos camino a ese pueblito, subimos Sorogain, que es un puerto muy exigente. Puede ver en el vídeo mis compañeros, los tres están por delante, los tres enfrente a 100, en el medio Bea y más adelante Alfredo. Somos los tres que vamos a subir el puerto.
prepárate para colocar un pequeño aumento y bajar la velocidad, muy pequeño. Colócalo. El ritmo cambia. ¿Quién quiere levantarse? Ok, puedes seguir de pie, puedes sentarte conmigo. Aún en la zona azul, aún es fácil, se nota esfuerzo, estamos ya metiéndonos más. Seguimos. Ajustando algo en el ordenador si me bajo alguna vez. Sintiendo el calor. Quien quiera volver a levantarse, que venga. Pocos segundos y de nuevo te pido otro aumento que nos baja un poco la velocidad. Ok, 3, 2, pequeño aumento, más lento, un poquito más lento, 90-92 RPM. Sintiendo también un poco más de terreno en las piernas, si quieres volver a levantarte. Ok, puedes sentarte, puedes seguir de pie, vas eligiendo tú. Si quieres conmigo, vamos. Okay. Empieza a hidratar. Poco más de 2 minutos. Y volvemos a inclinar el terreno. Si quieres. Bust rap tunes on flat spoons, take no shorts like poom pooms. See Gucci's pop Gucci's with Gucci's and Gucci bomb me in my Mitsubishi eating sushi bumping Fuji's. Hey, 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 try to take the crew and we don't play. Say, like Paul McCartney, not hardly on. Do you know, I can see right through your bluff. Niggas huff and they puff, but they can't handle us. Sintiendo que el cuerpo se prepara ya. Se adapta. Si quieres. Okay.
I sit Un late minuto. in the Queens underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemies wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wusuwatan. I'm a true champion like Farrakhan reaches Delhi Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? Quien quiera. Come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rub. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. What's going on? Okay. Come, you know what we soon done. Te preparas. Antes de volver a inclinar un poco el terreno. Y sigue siendo zona verde, un poco más exigente pero fácil de hacer. Para evitar lo que realmente pasó en la ruta, y yo lo estoy viendo aquí, eso señala quita resistencia ahora. Hay una pausa para beber agua, para rellenar el bidón. En el momento que te dé la señal vamos a retomar el terreno, la ruta, una velocidad un pelín más baja que la que tenías. Si tienes control de cadencia, pues 90, 88, 85 RPM. Y un esfuerzo un poquito mayor, una resistencia un pelín mayor a la que acaba de quitar. El cuerpo ya adaptada. Estamos, ¿no? Ok, lo dicho. Aumentas 70% más o menos frecuencia cardíaca, un poco más, 75%, un poquito más de vatios, 75% en vatios, o metiéndonos de nuevo en cada vez más esfuerzo, aún en la zona verde y subiendo. Si quieres. Y te mentaliza desde ya. Vamos camino a un puerto. Y eso significa que en el momento que empecemos a subir, subimos hasta que lleguemos al final. Con fuerza. Vamos. Ya estamos, vamos. Si quieres. Puedes seguir de pie. ...30 segundos y nos metemos, empezamos a subir el puerto. En la ruta, Asier, Bea, Alfredo se fueron delante, muy delante. Yo estoy sufriendo para alcanzarlo desde ya. La clave del puerto es que tú marques la resistencia, que tu resistencia, la mínima, sea siempre la mínima resistencia, sea de montaña. Empieza a subir. Y eso quiere decir que el ritmo cambia, la resistencia en tus piernas es mayor, y eso quiere decir que la resistencia que estás ganando ahora se convierte en la más baja. Debes buscar una resistencia o una marca en tu perilla, una marca que te indique cada vez que quites en la montaña hasta dónde quitar, y aún quitando seguir sintiendo una montaña media más o menos que se pueda llevar. Quien quiera, venga. Exigente ahora, dame otro aumento. Mira cómo se inclina en el vídeo. Vamos. Con vatios 80-85% vatios. Frecuencia cardíaca alta, se acelera el corazón por primera vez. 2 minutos.
Venga. Si aún no estás sintiendo un esfuerzo exigente, coloca más resistencia. Sorogai se llama el puerto y es muy exigente si quieres hacerlo real, como lo que yo sentí. Vamos. Es exigente también porque estoy en busca de Asier y Bea, que están ahí enfrente. En lo que lo alcancemos, bajamos un poco el ritmo de intensidad. Vamos. Un minuto. Venga. Es exigente, sintiendo que lo puedes hacer. Venga. Ok, a mi señal, quita resistencia. 5, 4, 3, 2, quita. Sigue subiendo. La velocidad no cambia, pierde inclinación. Se siente más fácil en las piernas. Lo primero, recuerda cada vez que quitas tienes una base. Sin bajar más de ahí, seguir sintiendo la montaña. Hemos llegado a 100. Nos preparamos para buscar a Bea, que está adelante. Cuando te dé la señal un aumento, lo mismo que has quitado lo vuelves a colocar. Intentando conseguirla. Ya estamos con Asier, descansamos un poquito. Prepárate para el aumento. En busca de Bea, que está adelante. Ok, aumenta. Venga. Vamos a por Bea. Vamos. Elige tú la posición. Lo que tienes que mantener es la velocidad con la que aumentaste la resistencia. Venga, con fuerza, vamos. Se ve lejos, Bea, Mantenerlo constante. Ese va a ser nuestro objetivo. Conseguir, a pesar de la inclinación y los cambios, conseguir alcanzar a Bea, que está ahí. Vamos. Puedes sentarte conmigo, puedes seguir de pie. Donde mejor estés. Un minuto. Presta atención a mi indicación al frente. Hay un cambio.
tienes vatios, enfrente no, evita bajar del 75%. Si tienes frecuencia cardíaca, evita bajar del 70%. Que se siga sintiendo el esfuerzo. Presta atención. Te voy a pedir que quites resistencia, mucha. La que necesites quitar. Un falso llano. Y con eso, falso llano entre comillas, sigue siendo inclinado más fácil. Lo que quiero es que cuando quites, sepas cuánto quitas para luego volver a colocarlo. ¿De acuerdo? Quitas. 90, 88 RPM. Es la nuestra ahora. Respira. Intento alcanzar a ver aquí. Sigue. Vamos. Respira profundo. Intenta abrir margen. Prepararte para empezar a subir de nuevo. Después del falso llano que nos está haciendo descansar. Y con el mismo objetivo. Alcanzar a Bea. Está enfrente. Muy cerquita. Alcanza la misma cantidad de resistencia que quitaste en 10, 9, 8, 7. Baja tu RPM, baja tu velocidad. 70, 72 RPM. Con vatios 85%. Frecuencia cardíaca alta. 80%, aunque ya no sé cómo va a reaccionar tu corazón. Que lo sientas exigente y al mismo tiempo que puedas hacerlo. Casi tenemos a Bea, ¿no? Ser consciente que lo que viene enfrente es muy exigente, ¿eh? Más aún, si quieres. Recuerda que eres tú quien regula la resistencia. Sentirte bien con lo que haces. Ahí está Bea, casi muy cerquita. Un poquito si quieres. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Bea, la tenemos. De momento. Sigue de pie si quiere, ¿eh? Venga. Lo exigente, mantenerle el ritmo a Bea ahora. Tiempo. 2 minutos y medio desde ahora. Vamos.
Mantén tu ritmo, el tuyo, el de tus piernas. Vamos, vamos. 10 de mis piernas si hace falta. Si quieres levantarte conmigo. Sigue siendo el mismo ritmo. Si tienes contador de tu velocidad, 70. ¡Vamos! Levántate con la música si quieres. Al tener mucha resistencia como tengo yo, como tienes tú, la velocidad constante, la posición es muy individual. Donde te sientas más fuerte. Si es de pie, si es sentado, sentada, ahí donde estás. 40 segundos y un descanso. El descanso más exigente que el anterior. La clave es mantener la velocidad. Con esta misma velocidad quitas, pierdes un poco la inclinación, sigue subiendo más fácil. Manteniendo 75% en vatios. El corazón, lo que logres bajar, percibiendo tu resistencia de montaña. Se tiene que sentir de forma inmediata en las piernas y de forma inmediata, no, al cabo de un minuto más o menos, que se calme la respiración del corazón. Ok, quita. Respira. Poco tiempo. Si no me equivoco, estás sintiendo lo mismo que yo. Aquí en esta bici. Y con la imaginación. Sintiendo algo parecido a lo que yo sentí en la ruta. Ok, se inclina mucho más. Se inclina mucho más el RPM, merma, baja, aumenta. No vamos a alcanzar mucho más esfuerzo que el que tenemos atrás o que dejamos atrás. Un poquito más solo, el 80% vatios, un poquito más de latido. El ritmo es más lento, más fácil. La resistencia es un pelín mayor. La sensación de esfuerzo más o menos se mantiene en tu corazón y en tu respiración. Tu pierna sube. Vamos. Vea, se nos ha ido de nuevo. Vamos a por ella. Con la fatiga que tenemos, con la fuerza de aquí arriba. Vamos. Venga. Vamos a mantener este ritmo constante, esta resistencia estable hasta alcanzarle a Bea. Por segunda vez. Sigue siendo mi objetivo alcanzarle a ella y el tuyo también, que me está acompañando.
Vamos, vamos. Enfrente. Vamos a seguir buscándola. Se inclina. Un pelín. Ya no te digo cuánto. Lo que tú quieras. Con margen para seguir subiendo. Aquí se inclina. Se aprecia en el vídeo. Tres, dos, aumenta. Vamos. Se siente. El terreno te marca los cambios. La música te acompaña. Te motiva, te ayuda a subir. Que no sea más del 90% en vatios. Sintiéndote fuerte aún. Muy exigente, sintiéndote fuerte. Vamos, vamos, vamos. Si mantenemos constante este ritmo, le alcanzamos a ver. Si no quieres alcanzarle, venga, manténlo. Puedes mantenerlo quitando un poquito. Eso es mantenerlo. Quitar mucho y abandonar. Evita eso. Un poquito y sigue. No lo dudes. Muy exigente. Muy inclinado. Si te fijas en la persona que va adelante entre Bea y yo, está haciendo zigzag. Eso es porque está muy inclinado. Vamos a por Bea. Elige tú la posición. Puedes seguir sentado o sentada. Puedes levantarte. Mantener lo que tienes en las piernas. Eso es lo importante. ¿Quieres saber el tiempo? Lo siento. Te lo digo con una condición. Si quitas, después de decírtelo, solo un poquito. Que tu esfuerzo se mantenga. Deja el abandono para otras personas. Tú sigue. El tiempo, 1 minuto 45 segundos. Vamos. La buena noticia, después de ese tiempo, un falso llano, cómodo, amplio. Venga. Vamos. Bea sigue por delante. Esa es la motivación. Ella sigue dándole a los pedales con el mismo ritmo. Nosotros tenemos que tener un ritmo mayor para alcanzarle. Y lo tenemos. Hay que mantenerlo con fuerza, vamos. 45 segundos. Poco más, poco menos. Al salir de este tiempo, elige tú la velocidad. La sensación en tus piernas cambia mucho. Un llano, falso, porque se acaba rápido y luego subimos. Con vatios no bajen el 70%. Elija la velocidad que quieras. Tu corazón que no baje de un 65%. Elige la velocidad que quieras. O más intensidad. Ok.
Aprovechalo. Mierda. Because a vision softly creeping Sin dejar de sentir resistencia. Sin que tu velocidad se acelere demasiado. El terreno está y se ve en el vídeo. Hay que sentirlo también. Mucho más fácil. Relájate. Narrow streets of cobblestone, neath the hollow of the street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Un minuto. Y empezamos a subir de forma cómoda. La recta final para llegar a lo más alto. Es progresivo al principio hasta colocarnos en mucha intensidad por el terreno. Se inclina. Y se inclina mucho. Of silence, fools that I do not know. 70, 72 RPM. Sintiendo la montaña no muy exigente, ya tenemos a Bea. Vamos. El objetivo ahora es llegar. Ya tenemos a Bea en un principio. Se empieza a sentir de nuevo la montaña. Levántate si quieres. Vas encontrando la velocidad. Vas adaptándote con el pecho abierto. Y todo lo que eso significa. Mucho más que oxígeno. El corazón se abre. Tu cuerpo se predispone a lo que viene. Y con inteligencia y con mucho control. Lo tienes en tu mano. Tú decides cuánto aumentar. Métetelo en la cabeza, lo vas a conseguir y lo vas a conseguir haciéndolo exigente para ti, que puede ser más que para mí o menos, lo importante es conseguirlo. Primer aumento de 2 que te voy a pedir, colócalo, si quieres, vamos. 80% en vatios, sube el corazón, se siente en las piernas, se ve en el terreno. Ok, segundo aumento muy grande, 100% en vatios si quieres, muy exigente, ¿eh? Lo más exigente hasta ahora. Baja la velocidad, aumenta, 90%, perdón, hay un aumento más, lo siento, así es de inesperado en la realidad. El aumento más va a venir enfrente. Y luego te lo explico. Ahora es exigente y con margen para subir. Me duelen las piernas. Sí, sigue, vamos. Este aumento que dejaste atrás nos ha mermado la velocidad. El ritmo de la música te lo marca. Si has colocado mucho, quita un poco. Si has colocado mucho y puedes seguir, así se siente la verdad. Ahí en la bici
Yo lo sentí así. Para mí, el tramo más exigente de Sorogai, no solo por la inclinación, por lo que está detrás. En un minuto, te pido el último aumento. No es el final de la montaña, es el último tramo muy exigente, el más exigente. Ahí sí, 100% de vatios, frecuencia cardíaca con control, con sentido común, respetando tu cuerpo, alcanzando intensidades exigentes que conoces, que tienes costumbre de alcanzar. En esa curva se inclina. Vamos. El objetivo es alcanzar a Alfredo, que está por delante. Así he conseguido, vea, sufriendo yo para conseguirla mucho, y está aquí a mi lado. No os penséis. O nos pasó, ya no me acuerdo. Ok, el último momento. 5, 4, 3, aquí se inclina. 2, 1, colócalo. Vamos. Lo más alto está ahí, vamos. Ahora el que hace ese es para subir soy yo. Vamos que sí podemos, vamos. La magia de la tecnología. Que nos permite ir, esforzarnos y subir paisajes como este, Sorogai en Navarra, con fuerza. Vamos, seguro que volvemos ahí. Vamos. Elige tú la posición. 1 minuto 30 segundos. Sí podemos, vamos, sí podemos, sí podemos. Resistir, vamos. Sé fuerte. Solo te estás mirando tú. Sí puedes, vamos. ...45 segundos... ...y lo consigues. Sé fuerte, sé fuerte. Este señor me dice que ya lo tengo. Vamos. Y no creáis, yo le pregunté y me respondió: ya tienes la parte más exigente. Luego sigue subiendo muy fácil. Prepárate. A mi señal, quitas, mantienes 80% en vatios. Sigue siendo exigente, aunque no tanto como ahora. 3, 2, 1, ok. Sigue subiendo y confía que a partir de ahora vamos perdiendo inclinación. El ritmo, la velocidad sube un poco.
Más de 70 RPM. Las piernas lo sienten. Las piernas se sienten más cómodas. El corazón no. La sensación de esfuerzo aún no. Por mantenerlo. Lo único que hay por delante es ir quitando resistencia. Ir perdiendo inclinación hasta conseguir lo más alto de Sorogain. Alfredo, ese objetivo ya lo damos por perdido. No logro verle. Estar arriba esperándonos. Le daremos un apretón de mano cuando lleguemos. Y aquí está Bea conmigo. Vamos. Próximo cambio. Sube el RPM. 85 RPM más o menos. Sube la velocidad un poco. La sensación de esfuerzo baja. 75% en vatios. Sigue habiendo esfuerzo. Cada vez más cómodo. Ok. Quita. Tu velocidad se acelera. Cada vez más cerca. No estamos recuperando aún. Espera. Aún no llegamos al final. Venga. Menos de un minuto. Solo menos de un minuto para llegar. Vamos. Lo tenemos prácticamente. Exigente. Sorogain. Luego hay que hacerlo en bici, cuando todo pase. Si puede ser juntos, juntas, mejor. Sin Bea, sin Asier y sin Alfredo, porque sigue siendo esfuerzo. En 5, 4, 3, estamos llegando. Buen trabajo, buen esfuerzo. Quita todo lo que necesites quitar sin dejar de sentir la resistencia. Ahí está Alfredo, tranquilamente bebiendo. Si tus piernas lo permiten, vamos a un paisaje hermoso con animales. Sorogain, perfecto para ir con tu hijo o hija, con tu pareja o solo sola, con un libro, con una botella de vino o sin nada. Dame un poquito de resistencia, lo que tú necesites, que sea cómodo. La primera de las rutas grabadas por mí que haremos. $30 segundos, venga, ya lo tienes. Vas bajando la velocidad poquito a poco. Buen trabajo, buena clase, muy exigente hoy. Sorogain, prometo la próxima que sea más tranquila, alguna ruta más tranquila. Aunque ha sido exigente por Bea, Asier y Alfredo, así que cuando les veáis y si no, me mandáis mensajes y yo se los reenvío. Ok, las personas que quieren estirar ahora al final, con el objetivo de volver a la calma sin ningún otro objetivo que ayude a terminar de volver a la calma, podéis hacer algún vídeo, un vídeo que tenemos, que yo he colgado en el canal, que son estiramientos para después. O podéis hacer sesiones de fin de semana que hay de estiramientos de 30 minutos que también están en el canal. Bueno, un abrazo muy fuerte, un beso
también muy fuerte y nos vemos pronto. Adiós.